Nuevo día, amanecimos acá y mire, tenemos otro pellito haciéndonos guardia. Despertamos y estaba aquí, cuidando todas nuestras cosas. ¿Cierto, Moon? Un partner. Qué rico el día. Está fresquito, amaneció fresquito acá. Ya preparados el desayuno, vamos a tomar leche con avena, frutita, un poquito de mantequilla de maní. Qué mejor. Y comenzar el día con muchas ganas. Y luego ya nos vamos a preparar para salir a recorrer acá los alrededores de Salamanca. Hace un calor brutal, chiquillos. Pero eso no nos va a impedir de ir a conocer. Después llegamos y nos tiramos un chapuzón. No es mala idea, Y así que nos quedamos fresquitos. Para cerrar el día su chapuzón. Sí. Amon también está con calor, pero ya vamos ya. Mira. Y la mini casita ayer pudo con este terreno. Sí, ¿Y todo la el moto? rato. También. Hubo que obviamente hacer un poco de esfuerzo con la moto, pero nada tan terrible. Ahora que vemos el camino no fue tanto, la verdad. Era más un poco que había desnivel. Tuvimos que irnos por un camino alternativo ahora en este horario porque el camino principal que nos va a llevar a la plaza central de Salamanca están haciendo arreglos, entonces está este camino habilitado desde las 9 hasta las 6 de la tarde, por lo que nos comentaban ahí las personas del camping. La noche en nuestra mini casita de Rucam, excelente. Dormimos súper bien. Estuvo acá ya la noche más calurosa, no como la primera noche, ya que ahí estábamos al lado del mar, más fría. Eso es lo bueno, de andar con nuestras cositas, nuestra camita. Nos sale mucho más barato el hospedaje. Incluso puede hacer acampada libre, más tranquilo. Ya anoche decidimos llegar al camping para poder desenganchar y recorrer tranquilo, así como nos ven ahora con la moto nada más. Claro, y así llevamos lo justo y necesario en las maletas para poder recorrer, comer algo, grabar un poquito, y todo lo demás está resguardado y súper seguro dentro de nuestra casita. Sí, así que estamos súper contentos. Ya llegamos a la plaza de acá de Salamanca, está bien bonita, la verdad es grande, bonita, tenemos estacionamiento acá al frente, cobran súper barato igual, como a 1.000 pesos la hora, Más o menos, sí. más o menos $1. Y hay una acción ahora de Unidad de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la municipalidad. Mira, Ah, en qué medio bueno. de la plaza, dando perritos en adopción. Ahí nos vamos. Gatito. Sí, está muy bueno. Y ¿saben qué me sorprendió? De que yo lo veía más bien más un pueblo pequeño. Bueno, aunque sí, en tamaño es pequeño, pero tiene de todo. Tiene farmacia, supermercado, bencinera, de todo. Lo que se ve como en una ciudad. Vimos hasta un Dr. Simi. El Dr. Simi en todos A lados. todos lados está el Dr. Simi. Está bien bueno, vamos a ver si es que encontramos acá el gas para cocinar que nos falta. Y tomarnos un juguito podría ser, ¿o no? Hoy sí, un juguito de frutita. Nos acabamos de enterar acá con los inspectores municipales de que aquí no se paga estacionamiento. Por lo general en todas las plazas se paga, en los alrededores se paga. Sí, por lo que hemos visto en todas prácticamente, en las Sí. que hemos estacionado nos cobran. Y acá estaba el letrero del cobro, pero dijeron que ya no estaba vigente, que hay una nueva concesión y no se ha actualizado y todavía no inicia. Entonces por ahora gratuito. Sí, así que súper bien, nos viene bueno, súper sí. bien. Oye, la plaza está hermosa, mira. Qué grande. Limpiecita. Estamos en la provincia de Choapa. Así que involucra Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. Mire, acá nuestro país y estamos en la cuarta región. Y por este otro lado tenemos lo siguiente, miren, un mapa. Si hablamos solo del sector de Salamanca, tienen todos estos puntos para recorrer. Si se dan cuenta, la verdad es que depende de la cantidad de días que ustedes tengan. Si vienen por una semana, yo creo que lo recorren todo. Pero tienen todo esto para poder recorrer. Lo otro que nos dimos cuenta es que acá en la plaza alrededor hay varios restaurantes y nos sorprendió los precios de los almuerzos, de las colaciones, los menús, y está bien accesible, así que preferimos mejor no almorzar ahí. Todo suma, así que mejor nosotros comimos en la casa, tranquilito. Cocinamos nosotros. Chiquillos, está súper accesible, más o menos el menú a 6.000 pesos, en comparación a otros lugares que hemos visto a 9.000 pesos, alrededor de $9, aquí está a 6.000, que incluye entrada, fondo,
y postre. Incluso algunos tienen hasta bebestible. Falta el pebre, sí. El pebre, Sí, el es típico un reclamo, chileno. falta el pebre. Así que igual lo recomendamos en caso de que también quieran darse un gustito y almorzar por acá por la zona. Dejamos ahí la motito, vamos a venir ahora a la estación de ferrocarriles de Salamanca, una estación que empezó a operar por ahí por el año 1914, dejó de funcionar en el año 1975 y recién 30 años después la convirtieron en un monumento en Chile. Dentro de esos 30 años solamente estuvo deteriorándose, lamentablemente, pero se restauró y ahora se puede visitar. Lo que más nos impactó cuando supimos de esto es de que el tren conectaba el trayecto desde Los Vilos hasta acá, hasta Salamanca. Imagínense, desde donde nosotros nos hospedamos la primera noche hasta ahora. Conectaba todo lo que era el mar con el Valle de Choapa, que impresionante igual. Sí. Me imagino que para la época debió haber sido algo tremendo. No, y también supimos de cómo fue esto. Sí, se fabricó, principalmente se construyó de pino oregón, junto con otras maderas nobles que venían en barcos europeos, como las eran trozos de maderas que descartaban desde los barcos. Y de esa manera se fue recopilando todo eso y se utilizó para construir esto, Mire, que es tremendo. Sí, hermoso. y se nota la antigüedad que tiene. Sí, se nota. A nosotros nos gustan mucho estas cosas, así como cuando tienen mucha historia, de muchos años atrás, eso nos encanta. Los lugares con más historia yo creo que son los que más te transmiten. Sí, tal cual. Inaugurada un 13 de abril de 1914, bajo la presidencia de Ramón Barros Luco, el que creó mi sándwich favorito. ¿Y qué es lo que contiene ese sándwich? Pan, carne y queso, el Barros Luco, nada, me encanta. Si alguna vez han probado un Barros Luco, ¿quién más le encanta? Emerson es fanático, es su sándwich favorito. No seas chancho, llévate tu basura, ¿viste? Mantengamos los lugares limpios. Bueno, nos dimos cuenta de que ahora esta estación de trenes la convirtieron en un centro recreacional donde la gente igual viene a descansar. También hay unas canchas de fútbol, de básquetbol, donde la gente también puede venir aquí a hacer deporte. Aquí hay unas mesitas con tableros de ajedrez y no vemos mucho más de lo que quedó de la estación. O sea, obviamente el edificio en sí y quizás esos que podrían ser rieles, no lo sé, pero mucho más no hay y está cerrada la estación. Entendíamos que había un museo, pero parece que no funciona todos los días. Bueno, justo hoy día no nos topamos, pero Mira, por lo ahí, menos venimos. Mira, justo ahí, mira, ahí hay un trozo de los rieles. Mira qué buena. Está bien bonito, sí, como para venir a pasar el rato, la tarde. Y está fresquito. Y el calor, sí. Qué genial. Ahí quedó un poco de las huellas. Aquí un testigo de la historia de lo que fue este ramal. Bueno, si ustedes vieron videos anteriores, Made con Papito pudieron visitar el ramal Talca Constitución, el último ramal activo en Chile. Esto fue también uno de los ramales de Chile, que claramente el tiempo dejó huella y hizo lo suyo. Pasó a mejor vida para dar también paso a la urbanización. ¡Wow! ¡Qué buena recomendación! No corra, respire, observe el entorno e imagine. ¡Wow! Pensar de que a dónde estamos yendo ahora, a los petroglifos de Chalinga, que están justo aquí, detrás, de plena calle de la ciudad. Es un lugar que tiene petroglifos dibujados de animales, figuras geométricas, humanos, hace más de 1000 años. Por eso es imagine. Imagina qué había acá hace 1000 años atrás. Esos petroglifos hoy en día están viendo el mismo paisaje que nosotros vamos a ver ahora. Qué impresionante. Hacia allá, dice. Subamos. La verdad es que el camino no está como muy bien preparado para poder subir, a pesar de que las flechas indican que este es el camino. Y creemos que estas son las figuras. Se ve muy poco. No estamos seguros si estas son porque no hay señalización ni tampoco personal dentro de esta zona que se cataloga como arqueológica para poder definir si estas son las figuras. Vamos a ver si nos da todo el tiempo que vamos a estar por estos sectores, a ver si visitamos otra zona que podamos aprender un poco más. Oye, pero allá arriba hay, mira, ahí están. Yo no sé si se puede subir por ahí, pero lo voy a grabar con el dron. Ya.
pero se logra ver. Sí, son como dibujos de personas. Bueno. Se ven bonitos. Igual el camino está súper delgadito acá, pero miren esta vista. Miren, qué hermoso. En este cerro de petroglifos de Chalinga se esconden grabados con muchos años de historia. Fueron creados por culturas prehispánicas como los dieguitas, dejando símbolos que hasta hoy siguen siendo un misterio. Quisimos venir acá al cerro y quebrada Manquehue, más conocido como la Raja de Manquehue. Bueno, aparte de que también estaba recomendado ahí en la plaza, como les mostramos. Y además, las personas del camping también nos lo recomendaron, así que dijimos ya, vayamos a ver. El camino estaba bien bonito, la ruta bien buena, ya al final era solo ripio, así que estuvo bien entretenido, hartas curvas. Pero llegamos acá y miren, nos encontramos que está cerrado. Recinto privado, comunidad agrícola Chalinga. ¿Qué hay? Dice el santuario de la naturaleza Raja de Manquehue. Mira, ahí se ve. Oye, bonito. ¿Qué hay más allá? ¿Una caseta? ¿Una caseta? ¿No hay nadie ahí? No se ve nadie. No, la puerta está abierta, pero no se ve nadie. Y ahí está el mirador. Este debe ser el famoso mirador. Ya, nosotros estaríamos parados aquí, un poquito más hacia el lado. Y ahora la Raja de Manquehue, ¿cuál será? Es que como no hay señalización, no hay gente mostrando el lugar. Claro, es difícil Claro. de identificar. A ver, vamos a ver más el camino. Sí, a ver. En el camino muestran como un edificio al fondo. Estamos igual a hartos metros. Quizás porque tienen cerrado. Bueno, alguien que sepa. ¿Qué nos pueda decir? Sí. Ah, quizás. ¿Hay alguien viviendo ahí? Sí, hay animales, debe haber alguien viviendo ahí. O alguien que lo viene a ver. También. Bueno, el camino valió la pena igual. Vamos a devolverlo porque ya está muy lejos y está cortando un poco la señal. Así que lo vamos a devolver. Ahí está llegando el dron. Así que nos llevamos la sorpresa de que estaba cerrado, no vamos a poder pasar. Este cerro es icónico y emblemático de acá del lugar. Es considerado por muchos como un cerro sagrado indígena. Además hay leyendas de tesoros escondidos por piratas. Como también se han avistado luces en los cerros, lo que eso ha alimentado un poco también lo que es la leyenda de las brujas y los aquelarres que se reúnen en los cerros. Es parte también de la historia de los brujos de Salamanca. Qué lata que no pudimos verlo más de cerca, pero igual pudimos hacer algunas tomas con el dron y el camino igual valió la pena. Sí, valió la pena igual la aventura, pero quisiéramos haber entrado y haber conocido, y como estaba recomendado también además en la plaza, no pensamos que nos íbamos a encontrar con esto. Además que imaginábamos que quizás también iba a haber algún tipo de personal como turístico que estuviera explicando un poquito de la historia. Aún así, igual la vista desde acá, hermoso, entre medio de cerros, árboles. Cactus, sí, mira ese cerro allá, súper imponente igual. Pero bueno, ahora continuamos ruta, vamos al siguiente destino a ver si encontramos abierto y habilitado el lugar que queremos ir ahora. Poza Laguna Azul creo que se llama. Queda como a 20 minutos. Nos sorprendió mucho lo pequeño que es la localidad de Manquehue. Un par de casas, incluso no se ve nadie. Las ventanas las veíamos cerradas. Ahora vamos en camino a Pozo Azul, Las Jarillas, una ruta escondida. Se supone que a donde lleguemos ahí hay un lugar donde se puede llegar en vehículo y para llegar a la cascada caminando. Más o menos 1 kilómetro se tiene que caminar. Esperemos que podamos encontrar habilitado para poder entrar. Nos hemos dado cuenta igual que es fuera de temporada. Muchos lugares ya no están trabajando. Incluso llamamos a algunos campings que nos decían que trabajaban hasta el domingo porque se terminó la temporada, entonces ya no estaban habilitados. Igual consideramos que está bien, o sea, igual entendemos que la gente trabaja por la temporada, pero entendiendo igual que todavía estamos con buen clima para poder viajar, ¿o no?
De hecho, está súper caluroso en estos lados. Incluso Salamanca nos recordó mucho a Copiapó. Sí, con el clima, sí. Sí, porque también es como seco, árido, mucho cactus. El calor se siente intenso, fuerte. Finalmente aquí dejamos la motito y vamos ahora a ver el camino que está un poco más abajo y tenemos que caminar por lo menos media hora. Así que antes de que se nos caiga el sol, pongámosle chala. Bueno, por lo que vimos, este es un santuario de la naturaleza, considerado santuario como tal por el gobierno, entonces está protegido y no aceptan animales. Así que no pude entrar. No, la MUN no podía entrar. No se aceptan mascotas. Se puede ver desde acá igual la raja de Manquehue y también se puede ver la Poza Azul, que era lo que nosotros queríamos ver ahora. Lamentablemente no pudimos hacerlo y nosotros tampoco teníamos un plan B en este momento por Amun. Entonces nos tocará devolvernos. De todas maneras, igual en internet no había mucha información de cómo funcionaba acá el tema ni los horarios. Supimos que el horario es hasta las 4:30 también, desde las 8 de la mañana, de martes a domingo. Y el valor son 2.000 pesitos. Por persona. Súper barato y no sé por qué, pero me tinca de que debe ser hermoso. Si veremos si dentro de estos días activamos plan B y va Made o voy yo a poder recorrerlo y conocerlo, y el otro se quedará con Amun. Haremos un cachipún quizás. Y si no se puede, no se puede. Estas son cosas que pueden pasar. Nosotros igual privilegiamos estar con Amun, obviamente. Así que hay alguna guardería, o bien si podemos dejarla en el camping, o incluso uno de los dos se puede quedar con Amun y el otro puede ir a ver. O turnarnos también. La idea es poder conocer todos los lugares que nos interesan dentro de lo posible. Y cuando no se puede, bueno, privilegiamos obviamente a nuestra chiquitita. Nuestra perrita. ¿Qué es eso? No sé, pero voló recién. Aquí que de la mamá. Solo de la mamá. Vino a jugar con Amun, pero no le dieron permiso. No. Y aquí donde nos estacionamos llegó un bus comunitario. Dice que es servicio subsidiado por el gobierno. Se ha bajado mucha gente de la tercera edad. Vemos que la verdad es que es mucha gente longeva la que aquí vive. Y es una liebre, un bus liebre que está llevando a la gente y las acerca obviamente a las localidades interiores. Ahí saluda. La señora dijo que la poza no se puede subir. Al parecer en realidad está cerrada y no está habilitada al público. No nos dijeron nada cuando nosotros subimos. Nosotros determinamos todo el tema de Amun y todo, porque estaba cerrado el paso con un letrero grande que indicaba que mascotas no, indicaba el horario, entonces no hicimos ninguna insistencia ni nada por el estilo. Porque sabemos que en Chile los santuarios de la naturaleza son todos lugares protegidos que está prohibido el ingreso de mascotas. Bueno, y por la hora, mejor volvernos ya para la casa antes de que nos pille la oscuridad. Estuvo bueno igual el día. Sí, la verdad es que no pudimos ver quizás esos puntos estratégicos, pero disfrutamos mucho la ruta, sí, la carretera, las curvas, el mirar el valle desde lo alto. Muchas veces uno dice el destino es importante, pero aquí nos dimos cuenta que fue más importante el viaje. Porque no llegamos al destino, al lugar que queríamos realmente visitar, pero la ruta la disfrutamos. Sí, estuvo hermosa, sí, la verdad que sí. Tal cual. Así que nos vamos felices igual. Bueno chicos, llegamos al camping, ya se nos hizo un poquito tarde, a mí me dio frío, se puso fresquito, me puse la chaqueta, pero Emerson sigue con polera. Siempre, siempre. Él vive caluroso toda la vida. ¿No? Y llegamos y don Alejandro, el dueño del camping, nos consultó dónde habíamos ido el día de hoy. Le contamos más o menos lo que hicimos. Y finalmente nos comentó por qué no pudimos llegar al mirador de la Raja de Manquehue. Es porque hay que comunicarse con la comunidad agrícola de Chalinga. Te comunicas con la comunidad y ellos te abren el paso y puedes ir al mirador de Manquehue y recorrer el santuario de la naturaleza. Y en la Poza Azul no pudimos entrar porque hace unos días atrás se accidentó una persona. La persona está bien, pero es por esto que estaba cerrado el paso.
Entonces se están tomando las precauciones correspondientes para reabrir este camino. En todo caso, igual dejamos el dato de que si llegan a visitar la Poza Azul, desde ahí mismo también se puede ver la Raja de Manquehue y además la Poza Azul, así que 2 en 1. Claro, tremendo. Entonces ahora ya saben que solo necesitan ir a un solo lugar para disfrutar de estas 2 maravillas del santuario de la naturaleza. Estamos recién a punto de almorzar, cenar. Almorzar, cenar. Acá en el camping donde nos estamos quedando, el camping Las Trancas, preparan también almuercito. No pudimos estar para el almuerzo, pero nos guardaron unas porciones para poder también disfrutar de la rica comida que ellos hacen. Se ve demasiado rico, miren. Esto es solo la entrada, una ensaladita, pancito recién horneado, y pebrecito recién hecho también. ¿Usted pidió carnecita? Sí. El tomate está exquisito, está muy jugosito. Nos estaban diciendo aquí don Alejandro y la señora Pamela que este es de la zona, el tomatito, la cebolla, la lechuga, todo. ¿Y este? Arrocito, carnecita, papitas fritas. ¿Y el M que pidió? Costillar. Todo de acá. Así que no, súper contento, está rico. Recomendado. Vamos al mangi ahora porque es tarde. Todo esto alrededor de 9.000 pesos sale por persona. Igual yo lo considero bueno, para la cantidad que es, para lo rico que está. 10 de 10. Me van a pelar, estoy seguro, me van a pelar porque no he parado de comer, pero no importa. Y yo aquí grabando, esperando. No sé si logra verse bien, pero la carne se deshace sola. La empujo Se nomás. desmecha. Sí. ¡Ay, hombre! Oh, exquisita. Sécate la baba. No, pero miren. Miren esta delicia. Pebre del bueno. ¿Cómo está? Uy, chiquillo, de verdad, la comida está exquisita, muy casera. Miren, tenemos música. No, hay un gallillo. Hace unos días conocimos a John Binet, quien tiene una agencia de turismo dentro de la provincia de Salamanca. Nos preguntó qué estábamos haciendo y qué habíamos conocido y nos dijo, no se pueden ir sin ver esto que es súper importante de la provincia, que es parte de la cultura y la historia y el arte de lo que se puede encontrar por este valle. Así que para allá vamos. Nosotros felices de poder conocer más. Si es que nos invitan, claro que vamos a aceptar. Y más feliz aún nos hace si lo podemos compartir con ustedes. Quedamos en juntarnos en la plaza y nos dijo, síganos los buenos. ¿Así era o no? Síganme los buenos, porque síganos los buenos. Ese no es el dicho. Y ahí lo estamos siguiendo. Van delante de nosotros, donde Elizabeth Villegas, ella tiene su emprendimiento que se llama Crea Elite. Crea, arte de mosaicos, pintura, entre muchas otras. Ha ganado premios. La vamos a ir a conocer y ver un poco más de su arte también y de la historia, porque entendemos que también maneja mucho de la historia de lo que es el Valle de Choapa. Permiso. Hola. Hola. Elizabeth. Emerson. Emerson Un y gusto. Madeleine. madre. Ya. ¿Y usted cómo se llama? Amun. Amor. Sí, Amun. Uy, aquí tienes como tu sala de trabajo. Sí, sí, el núcleo, el rincón de creaciones. El Rincón de Creaciones, qué buen nombre. Oye, pero mira, cuánto talento. Ese lo pintó mi hija de Rapa Nui. Este de acá lo pintó tu hija. Heredó el talento. Ese lo dibujó mi hermano, me lo dejó dibujado ahí antes que se... Hubo un cuadro de la hija, del hermano, toda la familia, ¿viste? Los dones y los talentos se heredan, sobre todo en Salamanca. Se heredan no solo los dones del arte, sino que los dones de los brujos. Un puma de la zona en pintura acrílica y un pastor alemán
Espectacular. ¡Wow! Y esto parece en 3D, ¿o no? Mira. Cuchi, cuchi, cuchi. Está como- Eso. ¿Recuerdan cuando les hablamos del ferrocarril de Salamanca y de en la estación el de ramal? trenes. Miren, un recuerdo. También diseñado por esta artista. No, hay mucho talento acá. Yo creo que sí o sí nos vamos a llevar un cuadrito así, pero con la Moon. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Para ponerlo dentro, ¿no? Y terrible. claro. En la mini casita, algo así, de Amun, mira. ¡Wow! ¿Qué les parece un cuadrito así para Amun? Para ponerlo en la casita. Uno Sí. chiquitito. Para hacerla un poco más hogareña y que parezca una casita, ¿cierto? Yo digo que sí. Si quieres lo enfoque. Mira, Mira, nos llevamos esto ¿Ya? un regalo. para qué ponerlo bien. ahí en la casita. Sí. Ya, con mosaico ahí. Oh, Le voy a poner un lindo. lindo Un acá. mosaico, mira. Mira. Está muy lindo. Cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, tu historia. Bueno, yo soy Elizabeth Villegas, soy de Santiago. Conocí a mi esposo en Santiago y me vine acá por amor. Ya llevo más de 20 años acá, estudié decoración de interiores y cuando llegué acá yo dije, chuta, ¿qué hago? Y empecé a indagar. En eso me devolví a Santiago, participé en el primer concurso nacional de mosaico y ahí gané el tercer lugar a nivel nacional en un concurso. Y de ahí ya, como me premiaron con materiales, me vine con todo el material para acá y me apoyó un alcalde y Qué de ahí bien. ya no paré. Seguí en el área artística. Ahora estoy trabajando en una escuela pública en Chalinga, hago clases, apoyo a los niños de primero a octavo. Lo que me pidan, lo hago así. Si no sé, lo invento, todo es un desafío y vamos que se puede. Bueno, mi línea de trabajo es el mosaico y la pintura, pero siempre va enfocada al cuidado y protección del medio ambiente y del cuidado y el amor por los animales. Yo amo y adoro los animales y los animales silvestres. Siempre estoy pidiendo a mi Dios que los proteja. Estoy aquí con mi mayordomo. Sí. Ah, y esta es El la Loica. mayordomo. Esto también destaco. Un No, honor, un un- honor para nosotros poder estar acá. Muchas gracias. Sí, no, de gracias a verdad. ustedes, de Y un verdad. talentazo. De verdad, Sí. muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu Sí, casa, de sí. tu taller y Muchas mostrarnos parte de tu gracias. trabajo y de tu historia, de verdad Sí. que sí. ¿Y Linda, haces ¿no? a pedido? Sí, ¿Haces cuadrito también a Sí, pedido? todo a pedido. Mira. Y envío a todo Chile. sí, sí. Vamos a dejar aquí en la descripción también y en la pantalla ahora las redes sociales. Y cualquier cosita pueden ahí contactarse porque el trabajo está pero 10 de 10, Sí. tremendo. Ni Muchas siquiera gracias. parece pintado. No, no, es como si tomaran una foto, sí. Una mano agradeciendo a la Pachamama, a la vida, la raja de Manquehua, representada, los diaguitas, dibujando un petroglifo de las estrellas del cinturón de Orión. Hicimos un llamado a nivel nacional y en eso llegaron muchos artistas para querer participar de este mural. Yo necesitaba gente que viniera a participar, me prestara la mano de obra y también aprender el mosaico. Sabían más o menos el tema de la tierra. Incluso llegaron argentinos. Y a ellos lo que más les llamaba la atención, que donde ellos iban encontraban 16, 20 tipos de tierra. Aquí en Salamanca habíamos encontrado más de 60 tipos de tierra. Y yo les voy a contar por qué. Esto es natural. Si yo tiro un imán, ¿qué hago? Un erizo. Tiene mucho mineral. ¿Y los colores nacen de los minerales? Sí, Mira, qué genial. sí. Por ejemplo, el cobre es como un verdoso. Hacer la mano. Este es blanco. Blanco. Hay que hacerle la restauración. ¿Cómo sacábamos la tierra? Nosotros íbamos donde estaban los taludes, donde a veces las máquinas están sacando tierra. Íbamos nosotros, estaba el corte, íbamos con un pocillo, un pincel y hacíamos casi el trabajo como de arqueólogo a sacar tratos. Empezábamos y así sacábamos colores. Y después con un Wow. colador lo íbamos enviando y sacábamos el polvito. Y eso después lo hacíamos un rocoque con baba de tuna, lo vamos mezclando, lo dejábamos macerar y empezábamos a hacer. Ay, Tremendo, mira. tremendo trabajo. Y hermoso y natural. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y cuánta imaginación también tiene que tener una persona para hacer este tipo de arte. ¿Cuánto te demoraste en hacer todo esto? ¿Cuánto crees tú? No, yo creo que por lo menos medio año.
Yo, Creo o que sea, es mucho trabajo. si lo tenemos que hacer nosotros, no lo terminamos nunca. ¿eh? Me demoré 3 meses. Igual fue rápido para el trabajo que lleva, sí. O sea, imagínense que hay que compatibilizar la vida de pareja, la vida de mamá, Claro. la vida de profesora y la vida de artista para lograr todo. Sí, Wow. Yo me saco el sombrero por todas las mujeres, y por ti también y por tu trabajo, de verdad que sí. Las mujeres podamos hacer cosas siempre va de la mano cuando tenemos un buen hombre también al lado. Sí. Nosotros siempre hablamos de que, Complemento. claro, Exacto. porque la base que siempre se habla de que detrás de cada hombre hay una gran mujer, no es así. La gran mujer y el gran hombre van juntos de la mano, Claro, lado a lado, exacto. empujando hacia Caminamos adelante. juntos. Sí, así es. Así como ustedes. Sí, ¿verdad? Y con Amun, ¿cierto? Ahí. El amor. Ella va muy tranquila. Me hicieron la semana, chiquillos, así que muchas gracias. ¿De verdad? Sí. O sea, yo agradezco a Dios todos los días por despertar, ver a mi hijo y todo. Pero de verdad, chiquillos, se lo agradezco. No. Oh. Es un Nosotros regalo. nos sentimos súper agradecidos. Un regalo. Ay, qué lindo, me dio ganas de abrazarla. Tienen su bonita energía ustedes, así que de verdad. Sí, gracias. tú también. Sí, tú también. Vibras muy, muy similar a nosotros. Sí, Gracias. sí, y se siente bien, incluso mírate con los pelos. Sí, mira. Bueno, Qué lindo, lindo. este es el legado tuyo. Bueno, y nuestro legado son los videos que estamos dejando. Pero Y cada uno tiene que dejar su huella y su marca en el mundo. así es. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Gracias. Wow, tremendo pollo. Qué lindo. Muy Ha sido lindo. todo muy lindo. Sí, demasiado. Qué bonita experiencia compartir con ellos. Me gustaría venir de nuevo, nos invitaron a venir un día solo a conversar antes de irnos. Mira, no sería mala idea para terminar la conversación que estábamos teniendo ahora último. Me gustaría mucho porque aparte no le dejamos sticker, entonces un motivo para volver, ¿viste? Fue un gusto haber conocido a Elizabeth, nos vamos súper contentos, nos recargamos de energía, tuvimos una charla muy agradable, así que nos vamos agradecidos. Elizabeth, si ves este video, te agradecemos mucho por tu amabilidad, la hospitalidad, por todo lo que nos contaste, tu linda energía. Nos vamos más llenitos de energía que como llegamos, así que muchas gracias. En estos días intentamos conocer varios lugares, pero el viaje nos mostró que no todo se trata de entrar, sino de lo que vas descubriendo en el camino. Entre historia, cultura y personas, Salamanca nos regaló mucho más de lo que esperábamos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y ¡Nos vemos en la ruta! ¡Uf!